La estrella de la vida. Este programa tan especial que un día soñé y que de golpe me está sorprendiendo y nos está sorprendiendo al equipo de Devansairos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron estos 15 días? Yo les cuento que tuve muchísima repercusión sobre el programa de pasado, de hace 15 días, el programa que vino Vivian del grupo Renacer. Bueno, recibí un montón de mensajitos, agradecimientos, diciendo que Vivian era una dulzura, que yo también, que las dos marcábamos dos momentos diferentes, dos épocas diferentes del grupo Renacer. Bueno, la verdad que fue un placer. En mi YouTube es el video más visto con más seguidores que pusieron me gusta. Así que estoy muy, pero muy contenta. También recibí mensajes por WhatsApp. Eh, no puedo estar más feliz. Les quiero recordar que se pueden comunicar conmigo a través de el mail de acá del canal de Devanseiros para varias cosas. Les voy a decir primero las cosas y después les digo el mail, así no lo estoy repitiendo 100 veces. Primero, se pueden comunicar conmigo si tienen en su familia algún hijo, algún sobrino, algún conocido, algún amigo en situación de adicción problemática. Acuérdense que una de nuestras estrellas de la vida fue el licenciado Laborato, que trabaja en la prevención de adicciones, y yo quedé como rueda de auxilio acá a disposición para que se comuniquen conmigo, me cuenten el caso y yo los pueda conectar con el licenciado Laborato. Así que en ese caso mandan el mail para las estrellas de la vida y ponen como título adicción problemática, situación de adicción problemática. Bueno, también pueden mandar un mail en el caso de que les pase o conozcan a alguien cercano o por ahí no tan cercano que esté pasando por la pérdida de un hijo y sientan esa necesidad de querer ayudar y lo quieran invitar al grupo Renacer. En ese caso también me pueden escribir acá al mail de Devanseiros contándome cuál es la situación, si es algo que les está pasando a ustedes o si es alguien cercano, alguien querido. Y ahí me voy a comunicar con ustedes para que organicemos para hablar con la persona en cuestión o con las personas en cuestión y por supuesto si quieren, si tienen ganas para acompañarlos a una primera reunión y hacerles gancho con el grupo Renacer. Y también pueden escribirnos para votar a sus estrellas de la vida. Lo que tienen que hacer es escribir acá de Devanseiros, escribir a la estrella de la vida y decir yo quiero postular a tal persona como la estrella de la vida por esta razón. Quiero que mi tía abuela sea la estrella de la vida porque se pasó 30 años haciendo tal cosa para la sociedad o para nosotros o para la gente que dejó en Europa. Bueno, lo que sea la cuestión. Lo que sí quiero es que vos me cuentes cuál es la luz, cuál es el color de luz, qué es lo que te llamó a vos la atención de esa estrella que vos querés postular. Entonces me comunico con vos, vos me contás y después vemos cómo seguimos para ver si esa persona que estás postulando logramos que esté acá en este sillón de la estrella de la vida antes de fin de año. Bueno, ahora sí te voy a decir, el mail es
devanseiros.radio@gmail.com, devanseiros.radio@gmail.com. También se pueden comunicar con nosotros al 15 5964 4340, 15 5964 4340. Lo pueden hacer por WhatsApp, en este caso por WhatsApp si quieren mandar mensajitos, y si no, también durante la semana pueden llamar. Por cualquier tema que quieran dejar, decir, opinar, tanto de La Estrella de la Vida como de cualquier otra producción de Devanseiros. Bueno, como ya te dije, estamos acá, nos estás viendo, nos estás escuchando por Devanseiros, nos estás viendo por www.devanseiros.radio.com.ar. Así, se me mezclaron el mail y la dirección de la página. Bueno, le doy la bienvenida a Abril, que hoy está como conductora del box de operaciones. ¡Aplausos! Todos aplauden, pero aplaudan fuerte. Bueno, ahí está, aplausos. Tenemos hinchada también. Hoy está Francesco con nosotros, que está haciendo un approach, acercándose a los controles técnicos, porque seguramente próximamente será parte del staff. Nos está acompañando, como siempre, el señor dueño, director, compañero, guardaespaldas, Leonardo Rodríguez, acá presente como siempre. Y tenemos la estrella de la vida. Tenemos la estrella de la vida de los jueves, de estos jueves especiales. Y en este caso tenemos una estrella de la vida, primero, que venimos cocinándolo como a fuego lento el tema. Venimos charlándolo hace bastante para que ella pueda venir, porque tenía muchos compromisos. Y además por su historia de vida, que seguramente a todos los argentinos les va a llegar y se van a sentir identificados y van a tener flashes, recuerdos a medida que vayamos hablando. Bueno, no lo estiro más. Está con nosotros la señora Silvia Barrera, hola, veterana de la guerra de Malvinas, que no solamente es una de las 6 veteranas mujeres de la guerra de Malvinas, sino que es voluntaria. Sí. Voluntaria de Malvinas. ¿Cómo estás, Silvia? Primero, antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estás acostumbrada a las notas, te hacen notas todo el tiempo por todos lados. Sí, porque como viajo a dar charlas por todo el país, eso hace que se vaya conociendo nuestra historia y bueno, y ahí vienen los distintos reportajes. Bueno, buenísimo, porque entonces estás tranquila siempre, estás tranquila, eso me encanta cada vez que te veo o que conversé con vos, estás sumamente tranquila. ¿Cómo fue? ¿Te acordás de aquella época antes de que les hicieran la convocatoria? ¿Te acordás qué se sentía? ¿Qué pasaba por los pasillos del hospital, por ejemplo? Bueno, antes nosotros, los que tenemos nuestra edad, siempre supimos que las Malvinas eran argentinas, que estaban usurpadas por los ingleses, que eran unas islas que estaban muy al sur, y no teníamos más idea que eso de Malvinas. Yo entré a trabajar en el Hospital Militar Central en 1980 como instrumentadora quirúrgica, y en 1982, cuando se desata el conflicto, ahí me ofrezco para ir como voluntaria a la Guerra de Malvinas.
¿Pero vos te ofreces de motus propio o te estaban convocando? Tuvieron que convocar instrumentadoras quirúrgicas porque había cruzado todos nuestros equipos de sanidad, enfermeros, bioquímicos, cirujanos, y enfermeros, y no tomaron en cuenta que ese equipo tiene que funcionar con una instrumentadora quirúrgica. Entonces, cuando se dieron cuenta, después del 2 de mayo, que empiezan a llegar los heridos múltiples al hospital de Puerto Argentino, ahí se produce un colapso del hospital porque las cirugías se atrasaban, y entonces se manda a pedir a Buenos Aires instrumentadoras quirúrgicas. Y ¿Únicamente a Buenos Aires pidieron? Únicamente a Buenos Aires pidieron, y al Hospital Militar Central, porque es el que más personal tiene de las 3 Fuerzas Armadas. Uh-huh. ¿Y qué pasaba en los pasillos? ¿Se hablaba? ¿Les decían que vayan, que no vayan? ¿O nadie, nadie decía nada? Bueno, no había... en 1982 todavía no había mujeres dentro del personal del ejército. Sí. El ejército era la fuerza que más se oponía a la incorporación de la mujer. Así que cuando nuestras tropas cruzan el 2 de abril, dicen va a ir todo el personal militar, y el personal militar era hombre, así que las mujeres que trabajábamos en el hospital no teníamos expectativa de ir. Nos quedamos todas rearmando el hospital porque hay que organizarlo de forma especial, y por eso cuando vino la convocatoria salimos corriendo a ofrecernos para ir como voluntarias, porque queríamos vivir esta gesta. Esa experiencia, querían defender las islas desde su lugar. Claro, nosotros habíamos visto a nuestros compañeros que se iban a la guerra, y nosotras nos teníamos que quedar viendo cómo se iban. ¿Y en el mismo momento que llegó la convocatoria, ese mismo día fuiste y te anotaste o dejaste pasar unos días? No, nos dieron 3 horas para decidirnos. Nosotras éramos 32 más o menos, y de las 32 nos ofrecemos 6 nada más. Habían pedido 10, pero el resto de las chicas no se decidió, y ahí quedamos nosotras 6 como las voluntarias para ir. ¿Y cuánto tiempo tenían desde el momento que se anotaron hasta que partieron? 3 horas más o menos. Nos dieron 3 horas para ir a nuestra casa, avisar a nuestra familia y bueno, y hacer las compras que necesita una mujer. Nosotras es distinto a los hombres. El hombre agarra sus pocas cosas y se va. Sí. Nosotras siendo jóvenes necesitamos un montón de cosas para ir a un lugar desconocido donde no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. ¿Qué se iban a encontrar? ¿Qué pasó en tu casa cuando llegaste y dijiste, me voy? ¿Ya eras casada o vivías con tus padres? Yo vivía con mis padres, así que primero me tuve que pelear con mi novio porque estaba de novia. Mi novio no quería que vaya, así que primero me peleé con mi novio. Después me fui a casa a avisar a mi familia. Yo vivía con mis padres y con mi hermana, así que ellos realmente no tuvieron oportunidad de decir no vayas, porque yo ya fui con los pasajes, con el bolso porte equipo, así que yo ya había tomado la decisión de ir. No tuvieron tiempo de reaccionar, digamos. No. ¿Te pudieron ir a despedir?
Sí, nos fueron a despedir todos nuestros padres porque nosotras éramos todas muy jóvenes, así que nos fueron a despedir al hospital y desde el hospital fuimos a Aeroparque y salimos en un avión de aerolíneas a Río Gallegos. Y todo ese tiempo estabas absolutamente convencida, no dudaste, no tuviste miedo. Uno cuando toma esa decisión está convencida. Lo que pasa que te empieza la duda, ¿seré capaz? ¿Estaré a la altura de lo que voy a vivir? Nosotros sabíamos, ya había pasado el hundimiento del crucero General Belgrano, así que sabíamos que no íbamos a una zona amigable. Pero nosotras estábamos convencidas de lo que íbamos a hacer. A lo largo de ese primer día, cuando llegamos a Río Gallegos y vimos toda la improvisación, la falta de organización, nos preguntamos a dónde nos metimos. Sí. ¿Qué hice? ¿Dónde me metí? Sí. Bueno, cuando llegan y ven toda esa desorganización, después, ¿qué sigue? Bueno, de ahí nos encontramos primero con el rechazo de los hombres, que éramos las primeras mujeres que veían vestidas de verde, así que era un rechazo de miradas, de no contestar lo que uno preguntaba. Nosotras sabíamos que siendo las primeras mujeres íbamos a recibir ese rechazo por parte de los hombres. ¿De los militares o el personal médico también? No, de todos. ¿De todos? Sí. Y bueno, ahí nos encontramos de casualidad con un médico. Él nos llevó al hospital de Río Gallegos. Ahí, como habían dado la orden que al hospital solamente entraba el personal y los familiares de los heridos, nos recibieron en la puerta nos dieron de comer, en la calle nos dieron ahí la ropa de invierno, que lo único que pudimos rescatar para usar eran los guantes y la campera. Y bueno, de ahí nos cargaron en un camión y nos llevaron a un lugar que se llama Punta Quilla, y ahí, que es de la Fuerza Aérea, ahí nos dejaron en una habitación hasta que vino el helicóptero del Irizar a buscarnos. Y del helicóptero al Irizar, o sea, las bajó en el Irizar. Sí. ¿Y cuando estuvieron en el Irizar, qué? Bueno, cuando estuvimos en el Irizar, se abre la puerta del helicóptero y el mensaje que había llegado al Irizar avisando que llegábamos era un mensaje que decía: llega personal de sanidad de ejército, y no habían avisado que éramos mujeres. Ajá. Así que los hombres que estaban en la cubierta sufrieron un shock. Pobre. El jefe de cubierta empezó a gritar, nos mandan a la guerra con estas chicas, bueno, y cosas así que nosotros no esperábamos ese recibimiento. ¿Se sintieron ofendidas, dolidas? ¿O se lo esperaban? En realidad sorprendidas, no esperábamos ese recibimiento, pero nosotras nos habíamos propuesto ser fuertes ante esas agresiones que esperábamos. Bueno, bajaron finalmente en el Irizar y después no pudieron bajar a la tierra. Claro. A la tierra. Nosotras íbamos navegando, nos íbamos encontrando con los buques de guerra ingleses y con los buques hospitales ingleses. Ahí
ya no, nos fuimos acoplando a todo el personal de sanidad de la Armada, que Ujú. eso también es otro encontronazo, ¿no? Nosotros del Ejército trabajando con personal de la Armada, no lo conocíamos. Generalmente la instrumentadora trabaja con su cirujano y Sí, con ese cirujano es como si fuera tu pareja de baile. Entonces vos ya claro, es te como que conocés y te manejas sin trabajás. mirarte casi. Claro. Así que tuvimos que adaptarnos al modo de trabajar de ellos y bueno, y ahí se produjo un intercambio de insumos con los buques de guerra ingleses. Le dimos sangre, plasma y suturas a ellos para que curen a sus soldados heridos y seguimos rumbo a Puerto Argentino. Y cuando llegamos a Puerto Argentino y nosotras ya estábamos preparadas para bajar, no nos dejaron bajar porque éramos básicamente mujeres. El hospital estaba lleno de hombres, así que no estaba preparado para que nosotras vayamos. Recién ahí en ese momento se dieron cuenta. Nosotros dijimos que nos íbamos a adaptar a convivir con ellos, pero nos tenían que dar grado militar y la superioridad tampoco quiso darnos grado militar en ese momento. O sea que ellos pidieron instrumentadoras y después dijeron sí, pero ahora no queremos que sean militares, no queremos que convivan con nosotros, no queremos que coman, ni que se abriguen, ni que... Difícil situación, ¿no? Sí, pero nosotras creo que el estar las 6 juntas y ya tener nuestra experiencia como instrumentadoras con respecto a manejarte con los cirujanos hizo que nos pongamos más fuertes para aguantar y afrontar todas La ese situación. rechazo del principio. Bueno, ¿cómo fue también el hecho de estar de golpe en un barco, en el medio del mar, cruzarte con otros barcos, esos movimientos, esos sonidos, esas cosas a las que una persona de ciudad no, no está acostumbrada? ¿Cómo fue eso? Bueno, Más el primero frío. tuvimos que nosotras nunca habíamos navegado, ninguna de las 6, así que lo primero que nos dieron fue un mapa del buque para que cada una de nosotras encuentre su balsa en caso de ataque. Nosotras no habíamos navegado, nunca habíamos subido al buque, no teníamos idea del mapa. Ellos no nos la hicieron fácil, pero nos fueron ayudando y nos fueron guiando y así llegamos cada una a su balsa y ese fue nuestro primer bautismo dentro del buque. Y después empezar a adaptarnos porque en un buque está todo fijado en el piso, y todo lo que es la parte sanidad no había logrado fijarse al piso del buque para que no se moviera, así que trabajar con el movimiento de las olas, allá las olas son de 10 metros, ¿no? Entonces se hacía muy complicado, sobre todo para nosotras que no estábamos acostumbradas, estábamos todo el tiempo descompuestas, Sí. así que y había que seguir trabajando y a veces nos hemos caído por el tema de que no estábamos acostumbradas y no logramos agarrarnos a algo firme. O sea que ustedes como no pudieron bajar a tierra porque no les dieron cargo militar, tuvieron que atender ahí mismo en el buque. Sí. Y el buque se convirtió en quirófanos. El buque estaba armado como buque hospital. Lo que pasa que iba con una dotación de personal médicos de sanidad
de la Armada, y bueno, y a ese grupo nos acoplamos nosotras. El buque tenía 3 quirófanos preparados y después tenía terapia intensiva, terapia intermedia, tenía una cabina odontológica. Esa cabina odontológica la adaptamos a ese sillón para hacer las cirugías oftalmológicas, y una capacidad de 250 camas, y nosotros trajimos 320 heridos. Superamos la capacidad de heridos, así que llegó un momento en que había por todos pacientes lados. por todos lados. Silvia, llegaste, pasó todo esto que nos estás contando, el frío, las olas. ¿En qué momento sentiste en los huesos que estabas en el medio de la guerra? Bueno, nosotros cuando llegamos a Puerto Argentino, el buque queda anclado frente a Puerto Argentino, y a la media hora se hizo de noche y ahí empezó el primer bombardeo. Esos bombardeos fueron durante todas las noches hasta el día 14 en que se firmó el cese del fuego. Uh-huh. Así que todas las noches por sobre nosotros, la Armada inglesa bombardeaba a nuestras tropas que estaban en la costa, y nosotros estábamos tan cerca de la costa que quedábamos en el medio. Así que todas las noches sufrimos bombardeos nocturnos. Y veían la costa. Y veíamos la costa y veíamos lo que sufrían nuestros soldados, porque cada tipo de armamento tiene un fogonazo diferente. Hay bengalas, entonces el Irizar es tan alto que nosotros teníamos una visión privilegiada de lo que estaban viviendo nuestros soldados. Y bueno, y ahí uno recién toma conciencia al día siguiente, cuando empiezan a llegar los heridos y ves el tipo de heridas que traían. Sí. Y al día siguiente, a la mañana temprano, cuando está clareando, ¿o tardaban más en empezar a llegar? No, había que empezar apenas al amanecer, porque ellos sabían que nosotros, que Argentina no podía defenderse durante la noche, porque no teníamos los medios para el combate nocturno. Entonces, durante el día tratábamos de recibir todos los heridos que podíamos por medio de los helicópteros, para poder prepararlos, y hacia la noche, cuando no podíamos salir afuera del buque, estábamos encerrados haciendo las cirugías. ¿Y sentías impotencia? ¿Sentían impotencia? Bueno, no. Cuando veían la forma en la que los estaban bombardeando y sabían que hasta la mañana no iban a poder ayudarlos. Nosotros a bordo del buque veíamos que ellos estaban manteniendo sus posiciones, y bueno, y recibíamos los heridos. Eso es casi te diría una cosa normal en una guerra. Y sí. Nuestra impotencia fue cuando empezamos a recibir, después que se firmó el cese del fuego el 14 de junio, empezaron a bajar las tropas desde los distintos montes y llegar a Puerto Argentino. Entonces ahí nos empezaron a llegar los soldados que hacía días que no comían, entonces estaban desnutridos. Y bueno, y ese soldado es el que más impotencia te da, porque nosotras somos instrumentadoras, sabemos que viene un herido, hacemos la cirugía, lo estamos ayudando, lo estamos ayudando a esa curación que necesita.
el desnutrido vos no podés hacerle nada, le pones un suero y tratás de esperar hasta que ese cuerpo vuelva a acostumbrarse a recibir alimento. Entonces, ese es el que más impotencia te da porque solamente podés apoyarlo espiritualmente. Espiritualmente. Y desnutridos de cuántos días de no comer estamos hablando. Y eso depende en el lugar donde estuvieron. ¿Y qué pasaba? ¿No les llegaba la comida? No o les llegaba qué? la comida porque Malvinas es un terreno muy difícil, sin caminos, muy pedregoso, el clima es muy raro, los días de sol siempre es agua, nieve, llovizna, y eso hace que los pocos caminos que hay sean todos lodosos. Entonces, todo lo que era la logística se fue comprometiendo por esa causa. No podían llegar a los distintos montes donde estaban los distintos asentamientos de nuestros soldados y por eso no llegaron las donaciones, no llegó la alimentación, no llegó todo lo que es la logística, lo que ellos necesitaban. O sea que si hubiera seguido un poquito más, se morían solitos, sin que les caiga una bala. No sé si hubiera sido eso. Tendríamos que haber vivido 3 o 4 días más porque los ingleses dicen que ellos no estaban en mejores condiciones tampoco. Ellos tampoco. Ellos estaban igual. Uh-huh. ¿Cómo fue esto que contaste hace un ratito de que al principio se cruzaron con el buque hospital de los ingleses Sí. y les pasaron insumos? Bueno, ellos, nuestra Fuerza Aérea les había hundido 2 buques importantes para ellos unos días antes y entonces su buque hospital, que se llama Uganda, había recibido todos los heridos de esos 2 buques. Esos heridos eran en su mayoría quemados porque los buques estallaron y entonces necesitaban básicamente plasma, sangre y suturas para hacer los injertos. Y se habían quedado sin sangre porque se les había coagulado porque con el movimiento del buque habían puesto los sachets de sangre mal acomodados y eso hizo que se les coagulara la sangre y por eso lo que más necesitaban era sangre y plasma y nosotros como teníamos porque les habíamos llevábamos para nuestros soldados, les dimos a ellos para que atendieran a los suyos. ¿Y cómo fue? ¿Ellos les pidieron? Por medio del radio. Ajá. Y mandaron un helicóptero de la Cruz Roja, que es el que hace de comunicación entre todos los buques hospitales. Se debe haber sentido raro. A mí me pasa que yo lo escucho y lo escucho raro. Y digo, bueno, está bueno, pero bueno, después sí, en un momento decís, nos bombardeaban. ¿por qué le tengo que dar? Claro. Y después me pensás, bombardean. No, soy sanidad y la ellos sanidad, son humanos también. Sí. Y ellos atendieron muy bien a nuestros soldados. Sí, eso supe. También sé que los soldados ingleses valoraron y respetaron mucho a nuestros soldados y que consideraron que era gente muy honorable. Sí. Eran muy bebés, ¿no? Éramos chicos como todos los soldados del mundo. Todos los soldados del mundo tienen 18 años. Vos no podés mandar a la guerra a hombres grandes. Tenés que mandar a hombres jóvenes que entre 18 y 35 años que estén aptos física y psicológicamente para lo que van a vivir. Así que todos los soldados del mundo son chicos. Son jovencitos. Sí.
Acá llegó un mensaje de Gracia Marcheta que dice, en el 82 fuimos con mi marido e hijos a España. Debe ser una historia triste. La señora es muy agradable en la forma como habla, en la forma de contar. Te mando Muchas gracias. saluditos. Bueno, entonces, cuando llegaron, empezaron los bombardeos y se cruzaban las bombas y ustedes estaban en el medio. ¿Sentían miedo o durante todo el tiempo que estuvieron ahí estaban como en una especie de ficción en donde no sentían miedo? Estábamos en una especie de burbuja donde vos ves todo lo que pasa, te da miedo, pero estás trabajando, y cuando uno es personal de sanidad se dedica al paciente, así que pensás nada más que en el paciente, ya llega un momento en que no pensás en vos. ¿Y el sueño se deja de sentir? ¿El hambre se deja de sentir? ¿O hay momentos donde sentís que no das más y que te vas a caer redonda? Bueno, no, creo que uno deja de sentir todo, deja de sentir el hambre, el sueño. Nosotros durante esos 10 días no nos acordamos haber dormido, nos habían dado un camarote y no nos acordamos haber estado acostadas. Es como que perdimos el recuerdo de lo cotidiano. Tenemos una foto que saqué yo, que estamos todos comiendo, almorzando, y eso fue el primer día. Y a pesar de que nos sacamos otras fotos, porque yo era la única que tenía cámara de fotos, nunca más volvimos a sacarnos ni comiendo ni tomando nada. Pero comían por separado, Bueno, comían... los marinos, ellos, la tripulación del Irizar, ellos tenían sus horarios, sus guardias, todo organizado para mantener el buque en funcionamiento por más que está anclado. Nosotros, el personal de sanidad, éramos personal agregado a esa tripulación. Entonces, nosotros no podíamos respetar, ellos respetaban sus horarios a rajatabla y nosotros no podíamos respetar los horarios porque uno está haciendo una cirugía y termina a cualquier hora. Entonces llegábamos a comer y bueno, y comíamos lo poco que había quedado, lo que encontrábamos. Así que básicamente vivíamos a café con leche, alguna cosa, pan o algo que había quedado, y tampoco teníamos tantas ganas de comer porque Se estábamos mareaban descompuestas por el mareo. por el mareo. Sí. Bueno, como les conté, hace bastante que venimos con Silvia hablando de este encuentro. Todavía faltan un montón de cosas para contar, pero una de las primeras cosas que le pedí, ya que ella era la que tenía la cámara, era que si tenía alguna foto me la mandara. Y bueno, me mandó las fotos que para ella son más representativas, y acá están, las vamos a compartir para ver esos primeros días, esos días en los que estas 6 mujeres estuvieron en Malvinas ayudando como personal sanitario a nuestros soldados argentinos.
Bueno, y ahí están nuestras 6 instrumentadoras o instrumentistas, ¿cómo se dice? Instrumentadoras. Instrumentadoras, nuestras 6 instrumentadoras, nuestras 6 mujeres jóvenes con muchos ovarios que fueron, porque lo decidieron así, en un lapso de 3 horas, que acá Silvia hasta se peleó con el novio y fue y le dijo, bueno, ma, bueno, pa, me voy a la guerra a ayudar a los soldados. Y que después se enfrentaron con hombres que en ese momento no estaban preparados para recibir a estas 6 mujeres. ¿Cómo es el nombre de las 6? Bueno, nosotras 6, María Angélica Séndez, Norma Ethel Navarro, María Cecilia Riccieri, María Marta Leme, Susana Massa, ya fallecida, y yo. ¿Se hicieron amigas? Sí, porque en ese momento en el hospital militar la estructura de los quirófanos era quirófanos separados de las distintas especialidades. Nos conocíamos, pero no trabajábamos juntas. Y cuando fuimos a Malvinas, eso hizo que nos uniéramos y nos hiciéramos amigas. Sí. ¿Y cómo se siente en un grupo saber que son las únicas 6 personas del país que tuvieron esa experiencia? O sea, la experiencia de estar en la guerra siendo mujer. Bueno, una de las causas por la que quisimos ir era eso, era ser las primeras mujeres en participar de la historia. Así que para nosotros fue eso un motor importante para decidirnos a ir. Te empezaron a llegar empezaron a llegar los pacientes, no es que te llegaban específicamente a vos. ¿Cómo se decidía qué paciente le tocaba a cada uno? Bueno, llegaban primero por medio de los helicópteros y después por medio de un barco que se llama Yewin. Uh-huh. Los primeros días por medio de los helicópteros, eso era más fluido, llegaba al helipuerto del Irizar y de ahí los bajaban los camilleros y los poníamos en el hangar del Irizar y ahí los médicos evaluaban quién tenía la prioridad de atención. Con el correr de los días, esos pacientes que vinieron los primeros días estaban operados en el hospital de Puerto Argentino. Cuando fueron pasando los días, nosotros llegamos y allá vivimos el 11, el 12 y el 13, que fueron los días de los peores combates. Entonces el hospital de Puerto Argentino colapsó y nos empezaron a traer los pacientes directamente a nosotros, o sea, del campo de batalla a nosotros. Entonces ya era un paciente totalmente diferente, es un paciente que viene con la herida en carne viva, hay que romperle la ropa, hay que bañarlo porque viene sucio de días de no bañarse, así que había que bañarlo primero casi a la intemperie porque el hangar del helicóptero es abierto, así que los bañábamos y eso se hace sin anestesia. Y se les saca la ropa para bañarlos, sí, todo. Sí. ¿Y sin anestesia con las heridas abiertas? Claro, se lo bañaba, se veía dónde tenían las heridas y en base a eso era la prioridad de atención. Así que ahí ya directamente nosotras pasamos a estar todo el tiempo en los quirófanos y una sola, Susana, era la que ayudaba
en ese momento a hacer la evaluación, o sea, el triage, para ver qué paciente tenía prioridad. Y nosotras vivimos prácticamente a partir de esos días siempre dentro de los quirófanos. Adentro del quirófano. Sí. ¿Cómo hacían para no caerse? ¿Se ataban a algún lado? Bueno, el problema era las sea, las en plena cirugías. cirugía. En las cirugías, una noche en que había mucho oleaje, tuve que atarme con el cirujano, el ayudante y el anestesista para poder movernos todos al mismo tiempo y poder hacer la cirugía. El tema es que los que estamos ahí trabajando, podíamos movernos todos al mismo tiempo. El que está trabajando de afuera, porque siempre hay una que está sucia, digamos, y que es la que alcanza las cosas. Y bueno, esa es la que tenía el problema de mantenerse en pie. Así que prácticamente esperábamos que la que estaba trabajando, instrumentando, nos pidiera las cosas y ahí nos levantamos del piso para alcanzárselas. Y otra complicación era hacer las curaciones posoperatorias en la parte de internación, porque eran cuchetas de tres pisos, y hacer las curaciones ahí era lo complicado. ¿Y cómo te subías a curar allá arriba? Los que estaban arriba eran los que que estaban mejor, iban haciendo el traspaso. Ajá. Igual el Irizar tiene 4 cubiertas. Las cubiertas de abajo eran las que tenían los que estaban en mejor estado, en mejor condición, y los que estaban en las cubiertas de arriba, que estaban más cerca de los quirófanos, esos eran los que estaban más complicados. Y bueno, y con las cuchetas era así. El que estaba abajo era el que estaba más complicado y el que estaba arriba era el que estaba en mejores condiciones. ¿Alguna vez se te aparecen imágenes de esos días? Así tipo flashback. A veces sí, pero casi nunca. Casi nunca. Tiene que ser algo muy especial que me haga a recordar ese momento. Igual nosotros, los que vamos a dar charlas por los colegios, lo revivimos día por medio. Claro, y tienen ese como ejercicio de hablar. Ahora, así como lo estoy contando ahora, esto lo contamos día por medio en alguna escuela o en alguna institución que nos convoca. Así que para nosotros el revivir lo que vimos en Malvinas es prácticamente diario. Bueno, y además hablar sirve un montón. Sí. Lo hablábamos en el programa anterior con Vivian cuando hablábamos de perder hijos, que una de las claves para aprender a vivir con eso es justamente hablarlo y compartirlo y ayudar a otros. Y esto que hacen ustedes de contar cómo fue y ser experiencia viva, digamos, ¿no? Claro, aparte esto de ir a las distintas instituciones es esto de malvinizar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes. Nos ayuda a nosotros a descargar todo eso que vivimos, y también nos ayuda en cuanto a lo que es que tomen conciencia de lo que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Y mantener la historia viva,
porque no lo están leyendo de un libro, sino que lo escuchan de nuestra boca. Claro, de personas que realmente lo vivieron. Sí. ¿Te acordás en particular de algún paciente que te haya hecho Alcoyana, digamos? Bueno, nosotros, cada una de nosotras eligió trabajar en algún lugar del buque. Así que nosotras tenemos historias de guerra diferentes, y tenemos pacientes diferentes con los que hicimos contacto. Después, yo, por ejemplo, con el que me tuve que atar porque tuvimos que hacer la cirugía durante toda la noche, yo lo sigo viendo. La conozco a su primera esposa. ¿Qué le había pasado? ¿Qué herida tenía? Tenía una herida en el abdomen, una herida en la pierna, un balazo en el brazo. Estaba en muy malas condiciones. Y bueno, y ahora conozco a los nietos. Sí. Sí. Después tengo otro que también lo trajeron el 14 de junio, que fue el día del cese del fuego, y él venía también en muy malas condiciones. Se le abrió la herida del abdomen, y hubo que reoperarlo, así que me tocó cuidarlo a mí en terapia intensiva. Y bueno, y ahí me pidió que le avise a la esposa dónde estaba, cómo estaba, y cuando llegamos la llamé y le avisé que él estaba en Comodoro en terapia intensiva, que viaje. Así que ahí la conocí después a la esposa, después conocí a los hijos, a los nietos, y bueno, y vamos a dar charlas juntos por los colegios a veces. Eso, ¿qué pasa hoy cuando van a dar charlas y ya pasaron tantos años, ustedes son amigas y se encuentran con los combatientes y se encuentran con ellos que saben que ustedes eran personal sanitario y los cuidaban? Bueno, está primero que el veterano de guerra tenemos una forma de comunicarnos que el resto de la gente a veces no nos entiende. Tenemos una comunicación entre nosotros que no importa dónde estuvo cada uno, o si estuvimos juntos, o si uno estuvo en una punta de la isla y el otro en otra. Entonces nos comunicamos entre nosotros, nos contamos nuestras vivencias. Tal vez el resto de la gente no nos comprende, y por eso cuando vamos y nos encontramos con otros veteranos, ahí nos preguntamos: ¿vos dónde estabas? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Y eso va haciendo ese lazo entre nosotros, ¿no? Hay algunos que nos aceptan y no tienen ningún problema, y aún a 43 años hay veteranos en que no nos aceptan. Porque son mujeres. Porque somos mujeres y porque somos de sanidad, y ellos consideran que el veterano de guerra es solamente el que empuñó un arma. Claro. No contemplan a todo lo que es el apoyo de combate. Bueno, ustedes estuvieron también en riesgo de la misma manera, porque estaban en el medio. Yo les digo, la bomba no distingue si uno es de sanidad o no. Claro, tal cual. Me contaste hace un ratito que están votando para ponerle tu nombre a una escuela en Jujuy. Sí. Como saben las personas que me siguen y que me siguen hace años por los distintos medios, yo viví mucho tiempo en Jujuy, tengo mis sobrinos en Jujuy, mi madre está enterrada en Jujuy,
La verdad que es un honor para mí saber que se está barajando la idea de ponerle tu nombre a una escuela allá en Jujuy. ¿Cómo se siente? Bueno, nosotras al ir a dar charlas por todo el país ya tenemos 15, ahora con 16 colegios que se llaman o heroínas de Malvinas o mujeres de Malvinas. En La Pampa tengo un colegio en Toay que se llama Silvia Barrera porque La Pampa tiene otra legislación diferente. Y ahora me cuentan que en Jujuy pasa exactamente lo mismo, la legislación es diferente a la de acá de Buenos Aires y entonces es algo especial porque el que elige el nombre son los alumnos con las familias, los docentes y la comunidad de alrededor del colegio. Entonces es muy emocionante saber que uno va a ir al colegio Silvia Barrera o Susana Massa. ¡Wow! Este, Sí. el otro día eh, vino una nena, se me acercó y me dice, yo fui a tu colegio. ¡Ay, qué lindo! Es la primera vez que me pasa. Y eso te hace notar que marcaste la diferencia en la vida, que Sí. sos una estrella de la vida. No sé si una estrella de la vida, pero una mujer que deja a las mujeres en un muy buen lugar. En un futuro esperemos que las que vengan atrás nuestro, sobre todo las chicas de las distintas Fuerzas Armadas, sepan que puede llegar un reconocimiento en algún momento por alguna actitud que hayan tenido y siempre les inculcamos en ir al frente, no quedarse sentadas. Es muy cómodo quedarse sentada y esperar que te llegue el reconocimiento. Para mí es un honor, quiero que lo sepas. Esta es la segunda entrevista que te hago. La primera te la hice en pandemia, en un vivo de Instagram que yo manejaba con el mismo formato de un programa. Y ahora que estoy haciendo Estrellas de la Vida, por supuesto que apareciste entre las primeras de mi mente. Y es un honor para mí no solo estar haciéndote esta entrevista, sino conocerte personalmente, ver lo que siente alguien que se la juega, que tiene esa valentía y también ese amor, porque hay que tener mucho amor por la patria, por el ser humano, para jugársela de esa forma. Sí. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés, Silvia? Tengo 4 hijos. O sea, después volviste y conseguiste novio de nuevo. Conseguí novio de vuelta. A los 3 años me casé. Sigo casada con el mismo y tengo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. De 38, 36, 30 y 23 años. 23 años tiene Miranda, que es la Tiene que Miranda. conocemos, el grupo de Banseiros. Sí, Que es la misma edad que tenías vos cuando fuiste a Malvinas. sí. Y es soldado voluntaria en el hospital. Sí. ¿Y qué te pasa por adentro cuando ves que uno de tus hijos claramente se sintió tan inspirado por tu trabajo, por tu vida, por tu entrega, que elige hacer lo mismo? Bueno, ellos 4 son el reflejo de todos los años de desmalvinización, ¿no? Intenté con los varones, pero los varones se criaron tienen una edad en que no se hablaba de Malvinas, no, la gente básicamente no quería saber nada de Malvinas. Entonces ellos se criaron en ese periodo de desmalvinización donde tampoco nosotros
ellos eran chicos, yo me tenía que ocupar de ellos, así que yo empecé a hablar después que los tuve a todos más Más o menos grandecitos. acomodaditos. Sí. Que es lo que nos sucede a todas las mujeres con nuestras carreras, sí, básicamente. Tal cual. A mí me sucedió, por ejemplo. Por eso es básicamente lo que nos pasa a todas las mujeres. Una vez que tenemos acomodada la casa, nos empezamos a dedicar a lo que también nos interesa en nuestras carreras. Y así que ellos no quisieron relacionarse con la parte militar. Paloma, por su carácter, es más artística. Más artística. Es más artística. Y bueno, y Miranda quiso seguir, entrar como soldado voluntario, y ahora me acabo de jubilar y ella me acaba de reemplazar en mi puesto. Qué genial, eso no lo sabía. Sí. Que te habías jubilado, sí lo sé, y te jubilaste después de la nota que hicimos Sí. nosotros. ¿Está llegando? A ver, estamos viendo, porque tenemos una nota que hicimos con Silvia, que nos recibió en el hospital militar, pero se está enviando hacia el equipo de acá del estudio, así que vamos a esperar un poquito más. Ahí conocimos a Miranda. Y yo después estuve viendo te estuve stalkeando y vi que te jubilaste, que te Sí. hicieron una torta Sí. y todo eso, pero no me di cuenta que la que había quedado en tu lugar era Miranda. Sí. Vinieron los granaderos, me hicieron una despedida con toda la banda un día, y a los 2 o 3 días me hicieron una formación para despedirme, porque estuve 45 años trabajando en el hospital. ¿Y qué sentiste? ¿Te pasó así la película por adelante Sí. de los ojos? Sí. Y bueno, pensé que iba a ser muy difícil el soltar, pero vengo trabajándolo en mi cabecita hace muchos meses, así que, y creo que ya uno llega un momento en que tiene que dejar de lado y disfrutar un poco más. Y como sigo con toda esta actividad de Malvinas, que realmente es mucha, porque estamos en octubre y estoy yendo cada 2 días a hacer un reportaje o un colegio, y viajo mucho, así que eso me mantiene también ocupada. No me deja, creo, tomar tanta conciencia de que ya no voy al hospital. Bueno, ¿qué pasó cuando se firmó el cese de guerra? Sí. ¿Qué pasó? Ya me adelantaste un poco, que empezaron a llegar estos soldados que estaban muy deteriorados, pero ¿cuál era el clima? ¿Cómo se sentían ustedes que ya venían cansados y con lo que estaban viendo? Y bueno, nosotros salimos de Buenos Aires pensando que estábamos manteniendo las posiciones, entonces al llegar a Puerto Argentino el día 8 y el día 14 que se firme el cese del fuego, fue para todos nosotros como un desinflarnos, ¿no? Realmente fue un bajón para nosotros enterarnos de eso, y el día 14 fue un día tan triste para todos nosotros, porque nosotros veníamos de los ruidos de los helicópteros, de los aviones, de las bombas, de todos los buques que estaban alrededor nuestro, y de repente un silencio que realmente fue conmovedor y fue lo más triste. Y después ver a nuestras tropas que iban bajando de los distintos montes y iban dejando su armamento, fue para nosotros muy, muy triste, pero también seguían llegando los heridos, así que hubo que correr
toda esa tristeza y seguir trabajando. Y seguir trabajando. ¿Y ellos, los soldados, estaban tristes también o estaban aliviados? Los soldados, en realidad, ellos querían curarse y volver a seguir peleando. Em, Nosotros en Malvinas eso no ocurría, como pasa en Afganistán, que hacen 1, 2, 3 campañas, se curan y vuelven si quieren hacer otra campaña el soldado. Nosotros eso no lo hicimos. El soldado que caía herido volvía al continente y no volvía a Malvinas. Entonces había que convencerlos de que eso iba a ser así. Eso también nos tocó a nosotras. Y entonces ellos, su principal objetivo era tratar de volver a seguir peleando. O sea que ustedes hicieron muchas más cosas de las que hace una instrumentista. Sí. Puntualmente, el trabajo de la instrumentadora, es entregar los instrumentos que necesita el cirujano, pero también no son ustedes las que se ocupan de la desinfección y de que esos instrumentos estén preparados. Claro, nosotros allá en Malvinas hicimos nuestro trabajo de instrumentadora, tuvimos que hacer de enfermera circulante, tuvimos que organizar el quirófano porque los quirófanos no estaban organizados, tuvimos que hacer de enfermera para darles de comer, darles hacer las curaciones posoperatorias, ayudarlos a ir al baño. Y básicamente también escucharlos, ¿no? Porque uno tiene que hacer un poco de todo, de camillero, porque había que llevarlos desde la cubierta hasta los quirófanos, así que nos tocó, la instrumentadora es la princesa del quirófano. Ajá. Y nos tocó dejar de ser princesas para ser un poco de todo. Un poco de todo. Sí. ¿Les pasó cuando volvieron o cuando terminó la guerra, aún estando allá, que algunos de los hombres que las habían ninguneado o maltratado se disculparan o les agradecieran por su trabajo? Sí, sí. Nosotros eso fue, creo que habrá pasado durante un día y después prácticamente toda la vorágine del trabajo hizo que nos uniéramos, nos conociéramos, empezáramos a trabajar en equipo y realmente nos despedimos de ellos como amigos. ¿Y ellos salen a veces o en alguna oportunidad también a dar charla o a dar testimonio? Sí, sí, sí. Todos, en su mayoría los que están dispuestos a hablar, porque hay muchos que no quieren hablar o no quieren contar porque psicológicamente no les hace bien. Entonces, los que están aptos para hacerlo vienen y vamos a dar charlas juntos. Cada vez más, a medida que van pasando los años, creo que uno va gestionando en su cabeza mejor lo que vivió y bueno, y van hablando cada vez más. ¿Qué recuerdo tenés de el pueblo? O sea, de la gente que vivía ahí. Nosotros antes... no los conocimos porque nosotras nunca bajamos. Nunca bajaron. No. O sea que no tenés idea de cómo lo recibía la gente. No. Y después cuando volvieron, ¿cómo fue la vuelta? Bueno, la vuelta para nosotras somos tan pocas y realmente los únicos que nos vieron fueron los que estuvieron con nosotros en adentro el buque del barco y y los pacientes. Así que
al día siguiente de volver, una vez que nos encontramos con nuestra familia, volvimos a trabajar al hospital y nadie nos preguntó dónde habíamos estado esos 10 días ni qué habíamos hecho. Así que así seguimos durante años hasta que se acordaron que habíamos ido a Malvinas. ¿Y qué te pasó a vos, Silvia Barrera, esos años? Todos esos años en donde todos fingieron demencia y no hablaron, aquí no ha pasado nada, no Bueno, hablaron de Malvinas. nosotras recibimos nuestra primer medalla, nuestro primer reconocimiento al año siguiente de volver, pero nos lo dieron en un ámbito cerrado, Ujú. o sea que no mucha gente se enteró. Y cada año fue así, nos daban un reconocimiento por ser las únicas mujeres del ejército, pero siempre en un ámbito cerrado y no había difusión. Y si no hay periodismo, no hay difusión. Claro, no hay difusión. Eh, con respecto a cómo uno se siente enojado con el mundo. Creo que eso nos pasó a todos los veteranos y, y por eso fueron los primeros años muy difíciles para todos nosotros. Después empezamos a tomar conciencia de quiénes éramos, qué habíamos vivido, ahí empezamos a salir a contar nuestra historia, ahí vinieron los reportajes. ¿Les pusieron asistencia psicológica? Bueno, la ley salió en el año 91, más o menos, de hacernos un control psicofísico. El tema que en esos años también salió la ley de salud mental. Entonces, básicamente por esta ley nadie me puede a mí obligarme a ser tratado. Sí. Tengo que tomar yo la decisión. Sí. Imagínense que las mujeres me van a entender cuando digo esto. Llevar a un hombre al médico es muy difícil. Llevar a un veterano al médico cuando él es el veterano de guerra es muy difícil para esas esposas, madres, hijas, llevarlo a que se atienda. Entonces, esa ley no se cumplió. Básicamente por eso, porque tiene que salir del veterano e ir a atenderse. Claro. Durante todos estos años ese concepto fue cambiando y bueno, ya actualmente casi todos tenemos nuestra obra social y nos vamos a atender. Aparte que estamos todos, somos una población entre 60 y 80 años, así que tenemos enfermedades que van acompañadas al estrés postraumático. Uh-huh. Y entonces eso hace que vayamos a atendernos a donde nos corresponde. A donde les corresponde. ¿Vos tuviste síntomas, signos del estrés postraumático? Sí, hay signos que, qué sé yo, hay algunos tuvieron adicciones, hay alcoholismo, tenemos un problema con la comida, porque nosotros nos reunimos en algún centro de veteranos y enseguida sale el asado y no todos podemos comer asado. Muchos tenemos el colesterol alto, tenemos uh-huh. diabetes, muchos tenemos cáncer, así que todas estas enfermedades que van acompañadas del estrés postraumático hacen que seamos una población de riesgo actualmente. Cuando se empezó a hablar finalmente de la guerra y de lo que había pasado y de lo valerosos que habían sido los
soldados y los seres que habían ido a la guerra. ¿Cómo fue? Cómo lo tomaste? ¿Cómo te metiste a decir, bueno, esta es la mía y empiezo a colaborar con esto? Bueno, eso nos fuimos uniendo, la aparición, al estar todos desperdigados por todo el país, los veteranos, se fueron uniendo por municipalidades o por provincias y ahí se formaron los centros de veteranos. Esos centros de veteranos empezamos a comunicarnos a medida que fueron también apareciendo los distintos Facebook y TikTok, Sí. y bueno, y las redes Así es sociales más fácil, ¿no? hicieron que nos unamos, estemos más en contacto a lo largo de todo el país, y eso hizo que nos invitemos unos a los otros. Venía a dar una charla al hospital o voy yo al centro de veteranos donde me invitan, y eso hizo que el reconocimiento sea de veterano a veterano. Se enteran los periodistas y ahí viene ese reconocimiento y esa divulgación de quién es quién. Entonces, eso está buenísimo porque a lo largo de todo el país hay veteranos que son emblemáticos. Poltronieri, Gómez Centurión, Vilgrela Madrid, son nombres de veteranos, Nicolás Casanseu, nombres de veteranos que son emblemáticos. Todo el país tiene que conocer qué es lo que hicieron en Malvinas, y eso estamos tratando de lograrlo haciendo todas estas charlas a lo largo de todo el país. Del territorio. Sí. ¿Y hicieron material escrito? ¿Hicieron libros? ¿Recopilaron? Sí, hay muchos libros actualmente están saliendo muy seguido libros donde describen todo lo que hicieron los distintos veteranos. En el caso de la sanidad, a los médicos les cuesta mucho escribir y hay muy poco de la sanidad. Con respecto a nosotras, hay un libro que escribió Alicia Panero que se llama Mujeres Invisibles, que fue el primero, que es un libro coral, o sea, habla una mamá, una hermana, y bueno, y ahí está nuestra historia. También hay otro libro que se llama Nuestras Mujeres de Malvinas, que también es coral. También habla una mamá, una hermana, y está nuestra historia. Yo colaboré en el libro de los buques hospitales, donde describimos cuántos buques hospitales eran y qué funciones cumplieron y dónde estuvieron cada uno. Y después tenemos muestras de fotos, obras de teatro. Ahí vamos avanzando lentamente contando la historia de las mujeres en Malvinas. Cuando, bueno, yo doy por sentado, vos tuviste oportunidad de volver a entrar al Irizar. Sí, hace en el año 2019 recién regresé al Irizar, solamente para filmar un documental, así que pude recorrer ahí en el lugar donde estábamos filmando. Volver a recorrerlo por completo, reviviendo cada cosa y cada lugar donde estuvimos, eso lo hice este año. Ahora el 19 de junio, que fue el día que Madryn se quedó sin pan, y Sí. Que es una historia de Malvinas, Sí. porque nuestros soldados llegan a Puerto Madryn y como no tenían comida para darles, la gente de la ciudad les dio pan
así que y los recibió como corresponde. Fuimos a festejar ese día con todos los veteranos de todo el país, y ahí vino el Irizar, que hacía 20 años que no atracaba en Puerto Madryn, y ahí pude hacer la visita completa. ¿Y, y qué te pasó? Y bueno, fue muy emocionante para mí, y yo iba describiendo, y los tripulantes del Irizar y los periodistas me iban siguiendo y escuchando qué había pasado en cada lugar del Irizar, así que ¿Y cómo es fue de muy golpe lindo. ahora? Porque yo lo conozco al Irizar y nada que ver con lo que vos me contás. ¿Cómo es de golpe verlo hoy así, tan que parece que acá no ha pasado nada? Bueno, no, o sea, nosotros que estuvimos en ese momento viviendo en el Irizar, nos damos cuenta que la Armada aprendió, que hay un montón de mejoras que Así. que han hecho, porque el Irizar se incendió, estuvo muchos años fuera de servicio, y cuando lo volvieron a rehacer, aprendieron de lo vivido en Malvinas, entonces se hicieron un montón de mejoras que nosotros las vemos. Ajá, ustedes porque conocieron el antes y Los problemas que entonces, tuvimos claro, en ese y momento. entonces se dan cuenta de que, bueno, sirvió. Sí, También me contaste que los soldados ingleses subieron al buque. sí. ¿Cómo fue ese momento? Y bueno, nosotros, ellos iban revisando y haciendo el control de cada uno del personal que estaba a bordo del Irizar, y nosotras, como éramos las únicas mujeres, no nos podían revisar. Eso me sirvió a mí para esconder mi cámara de La fotos cámara. con algunos rollos de fotos, que son las fotos que hoy están viendo y que pude rescatar. Ellos iban camarote por camarote, y cuando llegaban a algún camarote, la orden era tratar de llevarse lo más importante, que era documentación y las fotos. Así que ahí se llevaron un par de rollos de fotos del camarote de nosotras. Ujú. Algunos le llevaron, creo que es inherente al ser humano, ¿no? Iban pasando y se iban llevando lo que les llamaba la atención. A uno le llevaron la guitarra, a otro le llevaron el diario que había escrito, a otro el casco. Entonces eso fueron llevándose ese último día cuando subieron, y después nos autorizaron el regreso al continente. Pero los trataron bien, se Sí, sintieron sí, bien tratadas. nos trataron bien, sí. ¿Tuviste oportunidad de volver a encontrarte con un soldado inglés? Sí, tuve oportunidad de encontrarme con el jefe de sanidad inglés, Wow. que lo invitamos al hospital para que venga a dar una charla, así que vino en el 2016. Era el jefe de sanidad inglés, y estuvo 3 días acá en Buenos Aires dándole charla a todos los médicos de las 3 Fuerzas Armadas en el hospital. Después tuve un contacto con una de las enfermeras del Uganda, que casualmente cumplimos los años con 2 días de diferencia. Teníamos las dos 23 años, ellas también son 6, al igual que nosotras, y son también las únicas mujeres que estuvieron a bordo de los buques hospitales. Y después, ahora en Puerto Madryn, tuvimos un contacto con uno de los ingleses que tuvo a los
argentinos prisioneros en el Canberra. Así que también tuvimos un contacto ahí con él. ¿Y qué dice de los argentinos prisioneros? Bueno, ellos los trataron todo lo bien que se puede tratar en A un una guerra prisionero. a un prisionero. Los trataron lo mejor posible, los curaron muy bien y ellos, él habló con nosotros porque se hizo amigo de uno de sus prisioneros y mantuvieron el contacto durante estos 43 años. Qué historias impactantes que hay en la guerra, ¿no? Sí, desde estas historias de uno, el que combatió de un lado y del otro lado y después se encontraron con los años, hasta las cartas, los que recibieron cartas de chicos o chicas que estaban acá en el continente y con los que después algunos se casaron. Yo le escribí a los soldados de la guerra. Claro. Hay muchas historias de esas de que las nenitas que en Sí. ese momento escribieron sus cartas, después los conocieron y se casaron con ellos. Qué genial, qué lindo para Sí, escribir una película. sí, Yo soy guionista y por todos lados voy buscando. Me llaman la atención historias sí. como para escribir una película. Silvia, ¿te parece que falta mucho para, en cuanto a reconocimiento de lo que se hizo? Bueno, creo que uno nunca está conforme, creo. No, y creo que esto de desfilar adelante del pueblo a nosotros nos hace mucho bien. Este año no se pudo hacer, este, así que fue muy, muy doloroso para nosotros que esperábamos otro desfile adelante del pueblo, pero en el interior sí se mantiene eso. Y entonces a veces vamos al interior y bueno, y nos toca desfilar en las distintas provincias. Con respecto a nosotras, nos falta todavía, yo diría, la difusión de nuestro trabajo en Malvinas. De lo que hicieron. Claro, porque los distintos ministros de defensa se han acercado a nosotros, pero son cosas del 2 de abril. O sea, Claro. hacemos el homenaje el 2 de El abril, 2 de abril y y listo. listo. Y después a veces a lo largo del año, eso nosotras pasamos desapercibidas, invitan a los hombres y a nosotras no, y nosotras no somos tantas como para que se olviden. Claro, como para que no se acuerden. Claro. Y entonces, ¿cómo hacen? ¿Van ustedes generando estos encuentros? ¿Van ustedes generando estas charlas en las escuelas, por ejemplo? Eso es ¿O de los boca a boca. invitan? No, es de boca a boca. Yo ahora fui con una de las chicas, fuimos a San Lorenzo. ¿Qué pasó? Llegamos y nos invitan a arriar la bandera en el Campo de Gloria. Ujú. Somos las primeras mujeres en hacerlo. Y había 4 colegios que eran de Rafaela, de otros lugares de ahí cerca de Rosario. Y entonces las mismas maestras nos invitaron: chicas, vengan a darles una charla a los chicos, porque los nenes, cuando nos vieron, las señoras son veteranas de guerra y empezaron a preguntarnos ahí en el momento. Y
Y eso hizo que, por eso, vamos a algún lugar. Pero y aparte ese... la imagen es como de la dulce abuelita que hace galletitas, ¿no? Y de Sí. golpe le dicen, es una veterana de guerra. Sí, sí, entonces eso hizo que tengamos, de esta visita salieron 3 invitaciones más. Y así vamos a algún lugar o vamos a algún colegio y de ahí se disparan otros colegios y eso se va haciendo una cadena, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer que todavía no se pudo? Me gustaría un premio de la Armada, porque la Armada nunca nos reconoció nuestro trabajo a bordo del Irizar. Uh-huh. Eso me gustaría. ¿Y cómo se trabaja eso? Y eso se trabaja quejándome con Señores los distintos... de la Armada. Sí, sí, pero se ve que son sordos porque hace 43 años. ¿Qué les están diciendo? Señores de la Armada. Sí. O sea, hay que recordarles. Sí. Recordarles que ese premio falta. Uh-huh. Sí. Estaría bueno escribir un libro con las chicas veteranas. Cuando me tranquilice un poco y me dejen tranquilizarme un poco, ahí estoy lentamente escribiéndolo. Ah, lo estás escribiendo. Sí. Bueno, lo voy a esperar con mucha ansia porque me parece que es algo que no puede faltar, que quede por escrito, que quede impreso. Sí. ¿Cómo pensás que te va a recordar la historia? No sé si nos va a recordar la historia. Bueno, ya hay 2 colegios con tu nombre, o sea sí, que pero algo de la historia sí somos un país con una memoria tan frágil, tan frágil. Y después cada día van apareciendo veteranas de guerra que nunca estuvieron en Malvinas. ¿Veteranas falsas? Veteranas falsas. Entonces, por eso también este trabajo de ir por todos lados, porque eso hace que anulemos a esas veteranas falsas. Pero cuando nosotras no estemos más, no sé si eso va a ser Por eso hay que escribir el libro por eso hay que de las veteranas originales. Y después las posta a posta. La historia nos ha demostrado que los hombres siempre tratan de ocultar la historia de las mujeres. Bueno, por eso sí. A lo largo de toda Latinoamérica no conocemos la historia de las mujeres que han participado en las distintas guerras de la independencia en toda Latinoamérica. Y hubo muchas y muy importantes. Sí. Muchas y muy importantes. Bueno, estoy feliz de que hayas venido. Yo le quiero contar a la gente que con Silvia, como les conté hace un ratito, habíamos grabado una nota en el hospital. La nota no pudo llegar porque están lentos el internet. Igualmente habían avisado el servicio meteorológico que iba a haber problemas con el internet estos días, sobre todo hoy. Así que la nota no la pudimos hacer. Era sobre una maqueta que hay en el hospital militar, en donde Silvia nos cuenta cuándo llegó la maqueta, de qué se trata, quién la hizo y todas estas cuestiones. Igualmente no les voy a contar los pormenores de la nota porque la nota la tenemos en Devanceiros, así que lo que vamos a hacer es, para difundir el trabajo de estas chicas veteranas que además van por el país hablando, contando, dando testimonio, lo que vamos a hacer es pasarlo durante todo el mes en diferentes horarios en el canal Devanceiros, haciéndole honor a través de Silvia
a las 6 estrellas de la vida, veteranas de Malvinas, que bueno, hoy en representación de ellas está acá con nosotros Silvia. Bueno, yo te quiero agradecer como mujer, no solamente lo que hicieron esos días allá, sino que te quiero agradecer la apertura que tenés para compartir la experiencia que tuviste, la claridad para contarlo y la tranquilidad para contarlo. Y también te quiero agradecer el esfuerzo, el ejemplo, los ovarios como mujer, para mí y para todas las mujeres que están ahí. Porque vos fuiste a la guerra, pero todos enfrentamos pequeñas guerras de otros estilos y cómo hay que enfrentarlas así, con valentía, con coraje y con amor. Muchas gracias. Gracias a vos. Para mí, de verdad, es un honor que estés acá. Y esta es nuestra estrella de la vida de este jueves 9 de 20 a 22. Silvia Barrera, una mujer que hizo historia, hace historia y va a quedar en la historia porque se va a documentar. Hay que documentarlo. Bueno, y con ustedes me despido hasta el jueves que viene, no el otro jueves, en donde vamos a tener, por supuesto, otra estrella de la vida, que es el señor Capalvi, que estuvo privado de la libertad durante 10 años, y en esos años se planteó que él tenía que cambiar su vida, y cuando cumplió la condena y salió, efectivamente cambió su vida, puso un emprendimiento, una fábrica de empanadas, en donde hoy le da trabajo a un montón de gente y sobre todo a gente que sale de estar privada de la libertad para que no reincidan. Él buscó la forma de no reincidir, de aprender, de evolucionar. Y una vez que lo logró, ahora se ocupa de ayudar a que otros aprendan, a que otros puedan, a que otros evolucionen y puedan no volver a reincidir. Así que él va a estar con nosotros en el próximo programa de La Estrella de la Vida. Los espero, acuérdense que se pueden comunicar con nosotros por el tema de las adicciones, por el tema de los papás que perdieron hijos. También se pueden comunicar con nosotros si quieren que vayan las chicas veteranas a dar una charla a la escuela de sus hijos. Se comunican con Devanceiro, se comunican con La Estrella de la Vida y yo le paso la data a Silvia y organizan la situación. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a repetir el mail, es devanceiros.radio@gmail.com. Tienen que mandar el mail a La Estrella de la Vida y el asunto es, bueno, o las drogas o ustedes ya saben. Y también pueden postular a esa persona que ustedes conocen que les parece que es una estrella de la vida y se merece estar en esa silla durante este año. Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado, los quiero mucho y los espero, los esperamos, todo el equipo de Devanceiros, en el próximo programa. Chao. Yo elegiré la manera. Devanceiros. Sonidos del tiempo, amplitud en radio y buenas ideas.